Saludos una vez más, un placer de poder estar compartiendo con ustedes a través de un episodio más de este podcast César Rodríguez Transversal. Un podcast en donde lo que queremos es hablar de lo que realmente importa, de los temas que generan la necesidad de expresarse, la necesidad de opinión pública respecto a los temas políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, de ciencia, de todo lo que acapare la atención de los dominicanos en el territorio nacional, en el extranjero y de todo aquel que se acerque para ver nuestros episodios. Y en este episodio nosotros queremos de alguna manera desmenuzar sin miedo, no hay por qué tener miedo, sin filtro, porque vamos a hablar lo más claro posible sobre el controvertido proyecto de ley orgánica sobre el libre o sobre la libertad de expresión y medios audiovisuales que se quiere aprobar en la República Dominicana. Nosotros no queríamos hablar del tema hasta que no tuviéramos con nosotros la ley. Ya gracias a Dios la tuvimos en las manos, el proyecto de ley en formato PDF, que todo el que la quiera solamente tiene que contactarnos a través de las redes sociales. Nosotros podemos pasarle el proyecto de ley porque lo tenemos en PDF. Son 29 páginas que es necesario leerlas, estudiarlas, para que usted y yo podamos hablar con propiedad de este proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales. Es una cantidad de artículos, específicamente son 75 artículos, son 29 páginas que usted y yo debemos de leer. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos, ¿quién se beneficia realmente con esta ley? Son preguntas que nosotros nos las hicimos para poder hacer este podcast para ustedes. ¿Puede un órgano como el INACOM, que se quiere crear a través de esta ley y que en esta ley hay un apartado que habla sobre la creación del INACOM, que sería el Instituto de la Comunicación? Creo que así es que se llama, vamos a buscarlo aquí. Procedimientos del Instituto Nacional de Comunicación. El Instituto Nacional de Comunicación es que se llama. Usted puede encontrarlo en la ley, específicamente, les voy a decir dónde. Creación del Instituto Nacional de la Comunicación en el título 3, órganos reguladores. Eso es en la página 14, el capítulo 1. Los artículos del 34 en adelante. Pero volvemos a la pregunta. ¿Quién se beneficia de verdad con esta ley de libertad de expresión y medios audiovisuales? ¿Puede realmente, en el contexto de la realidad nacional, de las políticas públicas, de la inversión en políticas públicas, puede un órgano como el INACOM convertirse en un gran ojo vigilante de todo lo que decimos y compartimos en las redes sociales? Porque le vamos a prestar atención a eso. Y lo otro es que si estamos frente a una ley que puede servir como un blindaje para proteger a poderosos y poder silenciar a la ciudadanía, esto por todo lo que se ha venido haciendo en las redes. Pero lo más importante es, ¿qué significa esto para ti, para mí, como ciudadano o como ciudadana? Para nuestro derecho a opinar, para nuestro derecho a denunciar o a desmentir. Yo quiero que tú te prepares para una conversación profunda, documentada y sobre todo necesaria, que es la que vamos a tener ahora sobre esta ley. Porque cuando puede aparentar que la libertad de expresión se encuentra amenazada, no se está callando una voz, se está silenciando una sociedad entera. Así que no te desconectes de ahí, porque lo que tú vas a escuchar
podría cambiar, te juro que sí, que pudiera cambiar tu forma de ver y de decir las cosas. Así que mantente ahí y de inmediato nosotros regresamos a este episodio de César Rodríguez Transversal. Y como dije anteriormente, para poder hacer este podcast sobre esta ley, nosotros nos dedicamos a leer la ley, nos dedicamos a estudiar la ley, pero quiero hacer una salvedad. César Rodríguez no es abogado. César Rodríguez es un ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos y de sus deberes. Y como ciudadano, César Rodríguez se sintió en la libertad de poder estudiar una ley que han de conocerla, diputados, senadores que fueron elegidos por mí y por otros ciudadanos mediante el ejercicio del voto de manera democrática. Lo otro es, y quiero ser reiterativo, es que no soy abogado, así que vamos a observar la ley en un modo de interpretación meramente literal, meramente gramatical, utilizando el sentido lógico de la gramática española para poder interpretar y para poder nosotros comentar de lo que habla esta ley. Y sobre todo está nuestro interés como comunicador, como periodista, como locutor en ejercicio, de poder saber a qué nos enfrentamos como profesionales de la comunicación y como personas que utilizamos también, aparte de los medios tradicionales, que utilizamos las plataformas digitales. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo amenaza esta ley la libertad de expresión y de prensa? Porque aunque el proyecto de ley se presenta como, vamos a decirlo, una garantía de la libertad de expresión, en realidad parece contener disposiciones que podrían ser utilizadas para limitar la libertad de expresión de forma grave. Se lo estoy diciendo así. Por ejemplo, y cuando tenga la ley en la mano voy a hablar de los artículos. En el artículo 61 de la ley, aquí se le otorga al Estado, a través del órgano regulador que sería el INACOM, el poder de sancionar medios y personas que limiten la libertad de expresión o incumplan normas, pero sin establecer criterios claros y objetivos. O sea, reitero, le van a dar la facultad, o en el artículo 61 se le está dando la facultad al INACOM para sancionar medios y personas. O sea, le están dando medios para limitar la libertad de expresión. Esta confusión da pie a que cualquier crítica fuerte al poder, una denuncia social o una sátira, pueda considerarse una infracción sancionable. O sea, le están dando demasiado poder a una entidad para sancionar personas y para sancionar medios. Pero en el siguiente artículo, en el artículo 62, permite sancionar a medios que difundan señales o contenidos que hayan sido suspendidos. Y dice así: sin necesidad de intervención judicial ni requisitos transparentes para esa suspensión. O sea, que en cierto modo, en ciertos aspectos, el INACOM estaría por encima de las herramientas de la justicia dominicana para emitir un juicio de valor sobre qué se puede o qué no se puede difundir. Y eso es peligroso. Cuando un órgano que no es la justicia dominicana
Cuando un órgano que no es un tribunal competente se le adjudica por ley el trabajar sobre un derecho fundamental. O sobre un derecho, no vamos a decir que tal vez es un derecho fundamental. Entonces, eso necesariamente llama la atención. Las sanciones del artículo 65, como suspender por 90 días un medio o imponer multas de hasta 200 salarios mínimos, son excesivas. Y al final, lo que pueden hacer es que se utilice esto de las multas y de los salarios como herramientas para intimidar y quebrar económicamente a los medios y a las personas independientes. Por ejemplo, en mi caso, que yo haga una denuncia con argumentos fuertes, con argumentos delicados, y que a mí se me llame para amedrentarme diciendo de que me van a suspender el medio, de que me van a cerrar la plataforma por 90 días y que me pueden multar con 200 salarios mínimos. Eso va a hacer que mi calidad de investigar, que mi calidad de crear contenido con un juicio de valor crítico, donde yo pueda aportar pruebas, donde yo pueda aportar evidencia de que hay algo que no anda bien con una institución X o con un funcionario X, me va a hacer frenar. Va a hacer que yo esconda la verdad, porque voy a tener miedo, porque pueden utilizar ese INACOM que está ahí como un brazo ejecutor de cosas que no necesariamente sean santas y prudentes. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. En resumen, al parecer esta ley le permite al Estado castigar expresiones que no le resulten cómodas o convenientes, con sanciones muy duras y sin garantías que exige un sistema democrático. ¿Por qué? Porque sería independiente del aparato de justicia estatal, del Estado. O sea, el poder del Estado, el poder judicial, estaría ajeno, separado del poder suprajusticia que quisiera dársele al INACOM para establecer sanciones, para establecer multas, para establecer suspensiones y ese tipo de cosas. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo afecta esta ley a la comunicación y al periodismo en las redes sociales? Bueno, miren, señores, hoy en día muchas personas informan y opinan a través de las redes sociales, como nuestro caso, a través de las mismas redes, a través de blogs audiovisuales, canales en YouTube o otras plataformas. Este proyecto también abarca estas expresiones digitales, lo que podría tener consecuencias graves para la ciudadanía común y para el periodismo independiente. ¿Por qué? En el artículo 19 impone a las plataformas digitales la obligación de ajustar sus normas internas a estándares internacionales, pero sin especificar cuáles ni quién los define. Estándares internacionales. ¿Cuáles estándares internacionales? ¿Quién define esos estándares? Porque la ley no lo dice. No lo dice la ley. Esto puede llevar a que se obligue a las plataformas a censurar contenido o a retirar publicaciones bajo criterios arbitrarios. ¿Por qué? Porque los estándares no están establecidos. Intereses internacionales. ¿Cuáles? ¿Quién los define? ¿Quién los coloca? ¿Quién refrenda esos estándares internacionales? ¿No? El INACOM. Censurar y retirar publicaciones bajo criterios que ellos tal vez pudiesen inventarse. ¿Verdad? Entonces, eso es algo a considerar.
el artículo 24 de la ley, fíjense que le he estado mencionando los artículos para que los busquen. El artículo 24 establece que las plataformas pueden ser responsables por el contenido que suban los usuarios si no actúan tras una orden judicial. Escuchen esto, el artículo 24 establece que las plataformas pueden ser responsables por el contenido que suban los usuarios si no actúan tras una orden judicial. Y si bien esto parece una medida razonable, entre comillas, combinada con otros artículos, ¿qué puede pasar? Bueno, pueden presionar a las plataformas para retirar contenido apenas lo exija una autoridad, incluso sin una orden judicial clara, porque no están establecidos los parámetros legales. Según, ¿verdad? Como en el artículo 19, estándares internacionales, ¿cuáles? Según qué condición, según qué situación, los vigentes, los viejos, los nuevos, no sabemos. Entonces, hay que tener cuidado porque eso puede presionar a las plataformas para retirar contenido. Y reitero, lo más peligroso es que sin una orden judicial es el INACOM que se estaría atribuyendo estas prerrogativas. Ese es el artículo 24. El 21 permite que se tomen medidas contra un usuario antes de notificarle, salvo en casos excepcionales. Pero no define qué se considera excepcional. Volvemos a la ambigüedad. Volvemos a la SIGUN. Volvemos a una herramienta peligrosa en que será a la discreción del interés de quien maneja el aparato persecutor. Si eso te parece a ti excepcional, aunque no lo sea, bueno, ejecuto como excepcional. Pero no lo es, no, pero yo creo que sí. No se define qué se considera excepcional. Señores, y esto abre la puerta a que se eliminen publicaciones sin que la persona lo sepa o pueda defenderse a tiempo. O sea, yo estoy haciendo este podcast, hubo un senador, hubo un diputado, hubo un vinculado al Estado que no le gustó y el INACOM agarra y me desaparece la publicación. Sin yo defenderme, sin que yo lo sepa, porque de manera independiente y sin especificar, sin definir lo que es excepcional, ellos asumen que eso es excepcional y me borran. Señores, esta ley crea un entorno de vigilancia y control en las redes sociales donde cualquier publicación puede ser retirada o sancionada sin un proceso claro, ni protección al derecho a opinar y a criticar, que es el derecho de la libre expresión, que es un derecho constitucional. Y eso está pasando en este proyecto de ley que los diputados y los senadores están a tiempo de revisar y de considerar estas expresiones mías y las expresiones de cualquier otro comunicador, periodista o locutor que esté dispuesto a expresárselas y hacérselas ver. ¿Puede el INACOM convertirse en un vigilante de la libertad de expresión? Sí, en un supravigilante, en un Godfather, en un Big Brother, como había un reality, uno que todo lo ve. Y esto es muy preocupante, sumamente preocupante. Miren, el Instituto Nacional de la Comunicación INACOM, creado en esta ley, tiene poderes demasiado amplios, pero entonces vaga y ambiguamente definidos, vagos y ambiguos. Y eso es sumamente peligroso. Esa ambigüedad y esa vagancia le permite andar en terrenos que
terrenos en los que subyace una especie de dictadura de la libertad de expresión, de dictadura en contra de la libertad de expresión, y eso es sumamente peligroso. Tiene poderes demasiado amplios, vagos y ambiguos en cuanto a definición, que pueden convertirlo en un organismo controlador en lugar de un organismo protector. Cuando ustedes tengan la ley en la mano, y reitero, los invito a que me escriban si quieren la ley y yo se las puedo enviar. Señores, esos artículos a partir del 34, en donde inicia todo lo que tiene que ver con la creación del Instituto Nacional de Comunicación, cuando usted lo lee, usted se da cuenta que parece un órgano controlador y persecutor en lugar de un órgano protector. Por ejemplo, el artículo 36, el INACOM puede supervisar medios y plataformas, puede emitir sanciones, escuchen esto, emitir sanciones y dictar resoluciones que se aplican sin pasar por tribunales. Y lo vamos a buscar. El 36 dice así: competencias del Instituto Nacional de Comunicación INACOM. El Instituto Nacional de la Comunicación INACOM tendrá dentro de sus funciones las siguientes: promover y contribuir a las garantías de la libertad de expresión, realizar con plena autonomía funcional e independencia la supervisión de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de las plataformas de contenido de internet, el cine y los espectáculos públicos, con el fin de verificar, bla, bla, bla. Regular y tutelar los derechos de los usuarios. Establecer criterios de calificación de ciertas obras cinematográficas, bla, bla, bla. Ok. Entonces, diseñar políticas públicas, promover, disponer mediante resolución motivadas las sanciones previstas en la presente ley en estricto apego a las reglas de procedimiento administrativo, sancionar disposiciones en esta ley y la norma. Pero no es un tribunal. No es un tribunal para adjudicarse el ser un órgano sancionador y dictador de resoluciones sin pasar por un tribunal. Entonces, ¿de qué está la justicia dominicana? Miren, el artículo 47 le da a su dirección ejecutiva la capacidad de investigar, como un DNI, como un J2, instruir expedientes y proponer sanciones y hasta acompañar al Ministerio Público en procesos judiciales. Esto le da al INACOM, señores, funciones de juez, parte e investigador, lo cual rompe el principio de imparcialidad. Son todo. Son el suprapoder para decidir quién habla y quién calla, cuándo habla y cuándo calla, cómo habla. Entonces, así no. Así no. Además, el artículo 13 del mismo título permite, el numeral 13 permite al INACOM imponer sanciones directamente y en casos de medidas provisionales, estas se ejecutan sin la necesidad de confirmación judicial inmediata. O sea, en resumen, el INACOM tendría tanto poder sobre los medios y las plataformas que podría actuar como una especie de policía del pensamiento, limitando voces críticas bajo la apariencia de legalidad. Y no bajo la apariencia, hablemos claro. Utilizaría la legalidad. El INACOM estaría utilizando una ley, se estaría amparando en una ley para convertirse en la policía del pensamiento de los dominicanos, para limitar las voces críticas y disidentes de cualquier acción del Estado y del gobierno a la mínima expresión. Una dictadura de la expresión en la República Dominicana.
Es lo que aparenta que se quiere aprobar. Es lo que aparenta. Eso es lo que podemos ver cuando estudiamos la ley. Y reitero, no somos abogados, pudiésemos estar equivocados, pero tenemos la libertad, todavía la tenemos, de expresarnos como nos estamos expresando. ¿El Estado puede perseguir a los ciudadanos sin orden judicial? Lamentablemente sí. Sí. Esta ley le da al Estado mecanismos para obtener información y sancionar sin supervisión judicial efectiva. El artículo 63, su cuarto numeral, considera como infracción el negarse a entregar información al INACOM, incluso si no hay una orden judicial de por medio. Esto incluye datos personales, comunicaciones, identidades de los usuarios, etc. Artículo 63 de este proyecto de ley. Pero el artículo 17, hacia atrás, ahí se establece que los medios deben entregar la identidad de los autores que asumen seudónimos si se les solicita, sin requerir tampoco un proceso judicial. Y eso es algo que estamos viendo como un común denominador. Quiere sacarse a la justicia, quiere quitarse a la justicia para que el INACOM sea el órgano supremo en materia de libertad de expresión. O sea, no. Ley, batuta y constitución es el INACOM. El Poder Judicial no tiene nada que ver con esto. Señor, y eso es peligroso. Esto atenta contra la protección de las fuentes y puede exponer a represalias a quienes publican denuncias anónimas. Pero tú te imaginas que yo tenga que dar el nombre, por ejemplo, de una secretaria que se dio cuenta que su jefe, que es director de la institución tal del gobierno, se está robando la caja chica. O que sobrevaloró una compra o lo que sea. Y que yo estoy denunciando eso y que tengo las pruebas y que en vez de hacerse la investigación de ese funcionario, a mí es que se me investiga y a mí es que se me calla. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque la ley lo que está facilitando es una especie de vigilancia estatal sin control judicial de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se denuncia. Y esto vulnera el derecho a la privacidad, a la confidencialidad de fuentes y al debido proceso judicial. Ahora ahí viene la pregunta que queríamos nosotros hacer. ¿Podría esta ley estar protegiendo a funcionarios de la crítica ciudadana? A mí me parece que sí. Aunque en algunos artículos se habla de tolerancia a la crítica, por ejemplo en el artículo 6, numeral 4, en la práctica otras partes de la ley contradicen esa idea. Esta ley se contradice. Volvemos a mencionar el artículo 60. Establece eximientes, establece ciertas justificaciones para no considerar ciertas expresiones como injuria, pero son limitadas. No hay una protección clara para quienes critican a funcionarios por su gestión. No la hay. Sobre todo si se usa un tono fuerte, sarcástico o indignador. O sea, vamos a tener que tener mucho cuidado, no solamente de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Entonces, wow. Lo más grave es que en el artículo 62, en el numeral 1, permite sancionar a quienes, según el criterio del INACOM, escuchen eso, permite sancionar a quienes, según el criterio del INACOM, limiten la libertad de expresión o el derecho a la información. Esta fórmula podría usarse contra periodistas que revelen hechos incómodos o contra ciudadanos que cuestionen a las autoridades. O sea, es según el criterio del INACOM.
no es del criterio de la justicia, que haría un proceso de evaluación, de investigación, de pasar por varios procesos judiciales, no, el INACOM. Palabra de Dios de la libertad de expresión en la República Dominicana. Señores, esta ley puede ser utilizada para proteger a funcionarios de la crítica, disfrazando la censura como defensa al honor y a la moral y a la dignidad. O sea que, si yo pruebo una acción indecorosa de un funcionario público, no solamente que no la puedo decir, es que también tengo que tener cuidado cómo lo digo si me atrevo. Con el miedo y con el temor de que si ese funcionario va y se queja al INACOM, yo tengo consecuencias graves por eso. Y entonces, ¿de qué sirve la llamada libertad de expresión? Ahorita yo hablaba de ambigüedades que pueden favorecer a la censura. Hay ambigüedades en esta ley, claro, hemos estado hablando de ellas. Uno de los mayores peligros de esta ley es el uso de términos muy vagos, de términos muy ambiguos, que permiten que las autoridades interpreten la norma como les convenga. En buen dominicano, a según. Por ejemplo, el artículo 53 permite al INACOM regular espectáculos públicos para evitar mensajes que ofendan a la moral, la dignidad o el orden público. Pero, ¿quién define qué es ofensivo o inmoral? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Bajo qué criterios? O sea, ¿cuál es el estándar que esta ley no lo menciona? ¿Cuál es el estándar que esta ley no lo menciona en donde podemos medir qué es una ofensa a la moral o a la dignidad? ¿Qué lo define como ofensivo o inmoral? ¿Cuáles son esos estándares, esos criterios, esas normas, esos códigos de la moral y de la dignidad? Menciónenlos, por favor. El artículo 30, ahí se habla de proteger la niñez contra el contenido nocivo, como violencia o discriminación. Y miren que hice énfasis en esa última palabra, en esa discriminación. Una palabra llena de vagancia y de ambigüedad, porque si no se define con claridad qué es discriminación, qué podría ser censurable o qué podría ser contenido legítimo, ahí se abre la brecha para algo con lo que se ha estado o contra lo que se ha estado luchando en esta sociedad, que es la ideología de género, donde se habla mucho de discriminación. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Es una brecha por donde nuestros niños, a través de las plataformas digitales y a través de la televisión, incluso la estatal, pudiesen meterle de todo por ahí a nuestros niños. Y reitero, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Es peligroso. Señores, en conclusión, aunque esta ley aparenta proteger la libertad de expresión, a nuestro parecer, después de leerla, sus mecanismos pueden convertirse en una herramienta de censura y control político. Esa es nuestra conclusión. Su aprobación sin profundas reformas, sin que le presten atención a los comunicadores, sin que se le preste atención a las personas que manejan de manera correcta, de manera profesional, plataformas digitales, esto representa un grave retroceso a las libertades democráticas que nosotros hemos conseguido. ¿Por qué? Porque esto da al Estado y al INACOM poderes excesivos sin suficiente control de la justicia. Porque le permite al Estado vigilar y sancionar a medios, a ciudadanos y a plataformas digitales sin una clara razón de por qué. Muy ambiguas las herramientas, muy ambiguos los términos
Esto debilita el derecho a la crítica, a la denuncia, a la verdadera libertad de prensa en la República Dominicana. Y esto termina favoreciendo un ambiente de miedo, de temor, de terror y de autocensura, que creo que no debemos permitir que suceda en la República Dominicana. Reitero, la ley está a su disposición. Solamente tienen que escribir a través de los DM de la red social, específicamente de la red social de Instagram, @CRTransversal, y les enviamos la ley en formato digital, 29 páginas, 75 artículos que ustedes tienen que leer para saber en qué nos están metiendo las autoridades con esta ley de libre expresión que se ha presentado ante el Congreso. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a ustedes por participar de este nuevo episodio de este podcast César Rodríguez Transversal. Invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que tenemos un nuevo episodio para ustedes. Denle me gusta a este video, comparta y comente sobre lo que piensa de este tema que es sumamente importante para todos nosotros. Será hasta otro episodio más de César Rodríguez Transversal.